La paz de Dios, queridos hermanos. El Señor siga estando con ustedes. Es un gusto estar otra vez con ustedes y vamos a iniciar esta segunda parte del séptimo punto doctrinal. Eh, en la cápsula anterior, hermanos, vimos, de acuerdo al diagrama que tenemos ahí, vimos que en lo que la iglesia está en las bodas del Cordero, está con el Señor, está recibiendo galardones. eh, Abajo se lleva a cabo la gran tribulación. En nuestra siguiente diapositiva vemos, hermanos, un texto, hermanos, que la palabra de Dios menciona en Mateo 24-21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto nos quiere decir, hermanos, que lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación, pues es algo muy, muy tremendo, muy fuerte, muy impactante para la humanidad entera, ¿verdad? Eh, Hablar de la última semana, hermanos, de esta semana de 7 años que dura la gran tribulación, y estos 7 años se divide en dos periodos de 3 años y medio cada uno de ellos. Y es importante eh, que consideremos que esta semana se refiere a la profecía del profeta Daniel narrada en el capítulo 9, del 24 al 27. Esto concierne, hermanos, únicamente al pueblo de Israel. Nada tiene que ver con la iglesia. Recuerde que la iglesia ya está con Cristo. Y una vez que la iglesia es arrebatada y llevada a la presencia del Señor, jamás se va a separar de ella, nunca más va a estar expuesta al pecado ni a todos los sucesos dentro de la tribulación. Esta semana se refiere a la profecía de las 70 semanas de Daniel. En nuestra diapositiva 4 nos dice, hermanos, que el pasaje de Daniel lo que nos narra. Aquí está lo que el Señor dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 años es año por semana. Año por semana son 7 años, 7 por 7, 49. Aquí van los primeros 49 años. Las 62 semanas, 62 por 7, 434 años. ¿Cuándo sucede esto? Dice, hermanos, el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí tenemos un diagrama, hermanos, a donde más o menos podemos ver estos acontecimientos, cómo el profeta Daniel, inspirado por Dios, divide esas semanas, esos años. Ahí tenemos un pequeño diagrama. Es imposible meterse a hablar de la profecía, pero es muy claro, los versículos son muy claros, ¿sí? Habla, hermanos, que desde que se dio la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén y hasta el tiempo de la venida del nacimiento del Señor Jesucristo, ya pasaron estas 69 semanas, ¿sí? Cuando aquí en este versículo habla y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, se refiere al año 70 después de Cristo que el emperador Tito destruyó la ciudad de Jerusalén. Y luego en el versículo 27 de Daniel, que es la última semana, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En este versículo está marcada la última semana y es esta semana de la gran tribulación, que son 7 años, hermanos,
y que se divide en dos. Por eso dice aquí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Quién? Eh, después bueno, no leo todo el versículo completo. En la siguiente diapositiva, hermanos, vemos que el reloj de la profecía para el pueblo de Israel empieza a caminar. ¿Cuántos años han pasado? 2000 años. Pero para Israel, hermanos, Dios siempre ha estado con su pueblo y con su iglesia, ¿verdad? Pero esta semana es una semana muy difícil para el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué pasa? Surge el anticristo. Él es el que dice confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Surge el anticristo y hace pacto con el pueblo judío, pero podríamos decir que es un pacto falso porque el único que puede hacer pactos con el pueblo de Israel es Dios. Pero dice que pacto que es quebrantado a la mitad de la semana, como dice Daniel 9:27. ¿Sí? Es un tiempo, hermanos, de gran tribulación para la humanidad entera, no solamente para el pueblo de Israel. Para él va a ser terrible, ¿verdad? Van a suceder varias cosas con el pueblo de Israel, pero la humanidad entera está sufriendo una tribulación tremenda, una tribulación muy grande, como precisamente lo dijo Mateo, tribulación cual nunca ha habido ni la habrá jamás. Es un sufrimiento extremo, hay una gran aflicción, empezando por la angustia de la desaparición de millones de personas en todo el mundo, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ese va a ser el primer impacto para la humanidad. Muchos dirán muchas cosas, ¿verdad? En cuanto al rapto, pero los que conocieron este mensaje habrán entendido que eso fue lo que sucedió. El apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre de pecado y el hijo de perdición, pues es el anticristo. Su propósito es raer de la tierra a todo aquel que dice amar a Dios o que ama a Dios, que honra y sirve a Dios y le rinde adoración. Y también al pueblo judío. Al pueblo judío, ¿por qué? Porque es un tiempo de profecía para ellos y que el anticristo se volverá completamente también contra el pueblo judío. Pero para toda la humanidad, hermanos, que no quiera adorarlo, honrarlo, obedecerlo, pues será una gran tribulación y yo creo que solamente eh, por su vida, o sea, a cambio de la vida, alguien podrá ser salvo en la gran tribulación. Por eso Apocalipsis habla de los mártires de la tribulación, todos aquellos que han muerto por causa del Evangelio en el tiempo de la tribulación. Es aquí donde empieza la apertura de los sellos, ¿sí? Pero algo maravilloso, la apertura de los sellos empieza en el capítulo 6, pero los capítulos 4 y 5, hermanos, hay un previo, diríamos, muy contrastante con lo que va a suceder. ¿Por qué contrastante? Porque el capítulo 4 habla sobre la adoración celestial al que está sentado en el trono. Y son unos versículos preciosos donde se le rinde la alabanza al que está sentado en el trono. Y en el capítulo 5 se le rinde al Cordero que fue inmolado. Y hermanos, yo creo que como cristianos nos unimos a aquellos millones de millones para adorar al que está sentado en el trono y al único que fue digno de desatarlos, al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice Apocalipsis, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos.
Capítulo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, es maravilloso. Dice, y al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa alabanza, hermanos, eh, es maravillosa y es un preámbulo para lo que viene. Pero este preámbulo marca a la humanidad entera, a los que han sido redimidos, hermanos, y a todos los que están delante de Dios, que solamente Él es digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. Y que el Señor Jesucristo, que venció en la cruz del Calvario a Satanás, hermanos, es el único digno de ser honrado, de ser alabado y de desatar los sellos que vienen sobre el mundo entero. Se habla de 7 sellos, ¿sí? Los 7 sellos abarcan, hermanos, todo el periodo desde el arrebatamiento de los santos hasta la derrota del anticristo, ¿sí? 7 años. Desde que la iglesia es arrebatada hasta que el anticristo es derrotado por el Señor Jesucristo, son 7 años y se desatan esos 7 sellos. Y habla de 7 trompetas y 7 copas. No son 21 juicios, son 7 juicios. Pero cuando al cumplimiento del 7º sello es que se toca la primer trompeta y suenan todas las trompetas. Y cuando termina la 7ª trompeta, a través de ella se derraman las 7 copas. Esto me hace entender, hermanos, que al abrirse el 7º sello, lo que viene es terrible y espantoso, ¿verdad? Son acontecimientos muy difíciles y todo ello está narrado en el libro de Apocalipsis. El hermano Honorato decía esto en cuanto a la catástrofe que habrá, hermanos. Dice, inicia el hombre contra el hombre, después la naturaleza contra el hombre y por último Satanás contra el hombre, porque son acontecimientos muy devastadores y no solamente físicos, humanos, sino aún la obra directa de Satanás sobre la humanidad. Es imposible, hermanos, hablar de estos acontecimientos, ¿verdad? Que sucederán al abrirse cada uno de esos sellos. Pero quisiera mostrarles 2 textos tan contradictorios, tan opuestos. Dice en Apocalipsis 6, 15 al 17, dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? Estos hombres reconocían, pero están en el primero y segundo sello a lo que está aconteciendo. Pero cuando vamos al capítulo 9, hermanos, que ya tocaron los sellos y empezaron las trompetas, hermanos, dice lo contrario. Dice en el capítulo 9, versículo 20-21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué contradictorio. Al principio lo reconocían, pero después muchos no querían saber nada. Vivimos tiempos, hermanos, de una gran maldad y sufrimiento, pero este tiempo será de gran angustia. Lo que estamos viviendo ahora, la maldad, el pecado, la violencia, la depravación, no se comparará con todo lo que se vive en ese tiempo, porque las fuerzas demoníacas se desatarán sobre la humanidad.
Vamos a un punto muy importante, hermanos. ¿Qué detiene que la maldad, la perversión, la corrupción, la depravación y la obra de Satanás se manifieste de manera plena sobre la tierra? ¿Qué es lo que lo detiene? Porque la Biblia habla sobre esto. También el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Qué es lo que lo detiene? Lo detiene, hermano, la presencia y la obra del Espíritu Santo que está en y sobre la iglesia fiel de Jesucristo. Eso es lo que detiene la obra plena de la maldad y de Satanás. Sabe que la iglesia está en esta tierra con un propósito, hermanos. La iglesia, el Señor Jesucristo dijo que sería la sal y la luz de la tierra. Cuando la iglesia es llevada a la presencia de su Señor y Salvador, se terminó la labor de la iglesia. No se acabó el Espíritu Santo, ni se fue a ningún lado. El Espíritu Santo es Dios y sigue estando en todo lugar, aún en la tribulación. Ahí trabajará de otra manera. Pero lo que detiene el mal, hermanos, es la obra maravillosa del Espíritu Santo que actúa a través de la iglesia porque está en la iglesia. Todo el trabajo que la iglesia desempeña, hermanos, es respaldado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Se fue la luz del mundo y quedó en una tremenda oscuridad. Ya no están los que predicaban el Evangelio. Cesaron las oraciones de los hombres y mujeres que clamaban delante de Dios por las almas. Sucederá lo que dice Ezequiel 22:30, dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese y no lo hallé. Se acabó la labor poderosa de la iglesia a favor de la humanidad. ¿Se fija la importancia que tenemos en este tiempo, hermanos? Entonces, la iglesia de Jesucristo está aún en esta tierra. Cristo no ha venido porque espera que la iglesia se levante con poder para seguir predicando el evangelio, para seguir intercediendo, para seguir ayudando al desvalido, al necesitado. Hermanos, para eso está la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, todo esto se dejará de realizar. Y un sinfín de acciones que la iglesia lleva a cabo para el extendimiento del reino de Dios, hermanos, por la obra del Espíritu Santo que habita en ella. Ese es el caos que va a suceder. Esa es la situación. No solamente desaparecen millones de personas, se acabó la obra de la iglesia a favor de la tierra. Para eso estamos, para estar a favor de la humanidad, para que ésta sea salva con nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra predicación, nuestras familias, hermanos, formadas conforme a la palabra del Señor. Qué importante consideremos que es la iglesia en la tierra. Usted y yo en esta tierra tenemos un propósito bien definido y Dios espera que todos lo cumplamos. Seguimos en el libro en la carta a los tesalonicenses 2, 8 y 9. ¿Qué pasará? Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Sí? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigios y prodigios mentirosos, o sea, el anticristo. Este tiempo de gran amargura, angustia, desesperación, termina con la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Esa es la segunda parte. El versículo que leíamos dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí termina la gran tribulación. Ahí termina. Con la venida del Señor Jesucristo a la tierra. ¿En qué momento tan preciso regresa? ¿Cómo será su aparición? ¿En qué lugar exactamente el Señor posará sus pies?
Hermanos, estos y muchísimos acontecimientos sucederán cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra y pues con la ayuda del Señor lo veremos en nuestra próxima cápsula. Lo esperamos, hermanos, y deseo que pues esto tan pequeño que podemos abarcar dentro de la profecía, el Espíritu Santo nos haga entender que como iglesia el Señor no ha venido porque espera que muchos procedan al arrepentimiento, pero eso es labor de la iglesia. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. Que el Espíritu Santo, hermanos, nos siga respaldando y ayudando para cumplir el plan de Dios antes de que Cristo venga. Gracias, hermanos. Que el Señor le bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.